Práctica 4. Circuito RCL. Integrantes del equipo 6. Moreno Trejo Gil Alexis, Hernández Genaro Almadelia y Zamudio Hernández Cristian Javier. Como objetivo, tenemos analizar la respuesta en régimen permanente de un circuito RLC conectado en forma mixta, utilizando las herramientas de análisis en serie y paralelo, por lo cual tendremos que hacer los siguientes pasos: confirmar experimentalmente las herramientas analíticas en serie y paralelo, verificar las relaciones de tensión existentes entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos, determinar el desfasamiento de las ondas de los elementos pasivos con respecto a la fuente de alimentación, y todo esto realizando la medición de corriente eléctrica en el circuito y comprobándola de forma analítica. Materiales utilizados en la práctica: puntas de osciloscopio, clavija con apagador, resistencia de 330 ohms a 10 watts, multímetro digital, fuente de alimentación regulada a 12 volts, un inductor, capacitor de 10 microfaradios. Marco teórico. En un circuito RLC la corriente se convierte en oscilante, quiere decir que va y viene tanto en un capacitor como en un inductor, pero gracias al calor que se genera dentro de la resistencia va amortiguando este tipo de oscilaciones. La naturaleza de oscilación en las corrientes es analógica. La oscilación dentro de una masa que va en un fluido termina por determinar su movimiento. En un circuito RCL en serie, la suma de los vectores se da por la siguiente ecuación. Es la raíz de la suma de la resistencia más las impedancias estas restadas. Se denomina impedancia analógica al término de un circuito cuando éste trabaja con corriente continua. Un ángulo formado por la tensión entrante con respecto a la longitud del vector de la corriente se representa por la siguiente ecuación. El ángulo de la tensión y corriente se observan en la siguiente gráfica. Las expresiones de la FEM y de la intensidad son las siguientes. Esta es la ecuación en el caso de la tensión, y esta es para la corriente. En un circuito RCL en paralelo, las tensiones de todos los receptores o ramas son las mismas. En corriente alterna, la suma de sus corrientes es vectorial, ya que la resistencia presenta un desfase con respecto a la tensión. En un circuito es común que se generen nodos de corriente. Un nodo es un punto donde se conectan varias terminales. Su primera ley nos indica que la corriente que entra debe ser la misma que sale dentro de un circuito. La segunda ley de Kirchhoff nos enuncia que en un circuito cerrado la suma de las tensiones que recorren al circuito es igual a la suma de las caídas de potencial. Bien, para nuestra parte del complemento teórico manejaremos dos temas que serán circuito serie y circuito paralelo. Para la parte de circuito paralelo, en el caso cuando nosotros tenemos ciertos elementos, en este caso pues lo manejamos o ejemplificamos con elementos pasivos como el resistor, el inductor y el capacitor, los tenemos en una forma ordenada de serie que sería identificada como de polo a polo. En dicho caso, como en este circuito que se muestra, es si le ponemos una representación de los polos de cada uno de los elementos, sería de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo. En esa forma secuencial se toma en cuenta que es un circuito serie, aparte de que la corriente que circula por los elementos es la misma en cada uno y cada uno va a tener respectivamente una caída de tensión diferente. Para en este caso poder resolver un circuito serie, nada más
en este caso de estos elementos, se tiene que sumar el valor de las impedancias de cada uno de estos elementos. Para sacar el valor de impedancia de cada uno de estos elementos, pues sabemos que en las resistencias es el valor directo, en los inductores es omega por el valor del inductor en henries, y por el capacitor es 1 sobre omega por el valor en faradios del capacitor. Y bueno, todo esto se multiplica por un signo negativo o dependiendo de la representación como nosotros la manejemos. Así sacamos el valor de la impedancia y en la parte serie nada más la sumamos. Bien, en la parte del circuito paralelo, teniendo en cuenta los mismos elementos, vemos este tipo de arreglo. Notamos que cada uno de los elementos tiene un nodo respectivo, digamos, a otro punto de referencia, que es por donde circula la corriente o la tensión, y otro por donde sale. En este caso, cada caída de tensión en cada uno de los elementos va a ser igual, va a tener el mismo valor, pero la corriente es la que va a cambiar respecto a cada uno de estos elementos. Y para resolver este circuito paralelo, hay como tal dos fórmulas. La primera, que es aplicar el recíproco de la sumatoria de las recíprocas de cada una de cada valor de nuestros elementos. En este caso serían de las impedancias. Por eso se tiene como la impedancia equivalente de 1 sobre la impedancia de R más 1 sobre la impedancia de L más 1 sobre la impedancia de C. Eso es para cuando se tienen 2, 3 o más elementos en paralelo. Y para cuando tenemos nada más dos elementos en un arreglo paralelo, podemos usar la segunda fórmula, que aquí estará representada, y será la impedancia equivalente igual a la multiplicación de las dos impedancias sobre la suma de estas mismas. Así también podemos reducir dos elementos. Hay que tener en cuenta que nada más se puede usar cuando tenemos dos elementos en paralelo, y pues así es como se puede resolver un arreglo de elementos en paralelo. Desarrollo de la práctica número 4. Antes de iniciar la práctica se realizaron los cálculos analíticos. Este es el circuito que se realizó de manera física y además se observa cómo en el multímetro nos da la medición de 12 volts, que es nuestra fuente de alimentación. Es comprobado que el circuito estuviera correctamente colocado. Se realizaron las mediciones con el multímetro de lo que es la corriente S, que es la que estaba en un principio en el circuito como lo observamos anteriormente, y también lo que son la corriente y la tensión en nuestro capacitor. Aquí se está midiendo la corriente de IS mediante el multímetro. Las mediciones obtenidas aquí fueron registradas en la primera tabla, donde posteriormente se compararon con lo que son los valores analíticos obtenidos. Se conectaron las puntas del osciloscopio al capacitor y, como siempre, a una primera punta va a lo que es la entrada de nuestro circuito para poder obtener lo que es el ángulo de desfase. De esta manera se conectó el osciloscopio al capacitor y a la entrada del circuito para obtener el ángulo de desfase entre ellos. Este es el desfase que se obtuvo entre el capacitor y la entrada del circuito, y además se observa que nos da el ángulo de desfase. En los resultados tenemos los cálculos obtenidos analíticamente y las mediciones obtenidas experimentalmente. Claro, en todo esto se ve una variación en los dos casos, pues en la medición experimentalmente se utiliza los valores de tensión RMS, que es lo que mide el multímetro, mientras que en los cálculos analíticos utilizamos los valores máximos en la tensión. Esto nos da una variación en los dos resultados, lo cual se puede comprobar mediante una corrección entre estos dos valores para
ver que son aproximadamente los mismos. Y en la tabla de abajo podemos ver el desfasamiento de onda que se tiene entre la tensión del capacitor y la tensión de la fuente de alimentación. Bien, mis conclusiones y observaciones de la práctica es pues más que nada saber cómo se manejan los valores de impedancia, cómo interactúan propiamente en cada elemento, para así poder en este caso, en esta práctica, poder reducir correctamente, ¿no? También tener en cuenta cómo se pueden dar los nodos en el circuito para identificar cómo son las conexiones, si son de tipo paralelo o de tipo serie, y con eso poder reducir correctamente nuestro circuito para obtener los valores que nos sean necesarios, claro, por el método de reducción, ¿no? Y más que nada, manejar bien teoría de circuitos 1 para identificar bien cómo se reduce el circuito y nada más sacar los valores de tensión y de corriente de cada uno de los elementos si es necesario, ya sea por un divisor de corriente o simplemente por la propia reducción, pero en inversa, ¿no? Ir regresando y viendo cómo se comporta la corriente y la tensión, ya sea por las conexiones paralelo o serie. En conclusión, en un circuito RCL se observó perfectamente cómo es que funciona cada elemento, su comportamiento dentro de un circuito. De igual manera se observó cómo es que estos están dentro de un paralelo, ya sea o también serie. En el caso del circuito que se realizó es un mixto. Por lo tanto, los valores de corriente y tensión varían mucho, igualmente afectados por lo que son la resistencia, el capacitor y el inductor. También es de gran importancia realizar las mediciones correctamente, porque pues el multímetro puede llegar a dañarse, principalmente el de corriente. Cualquier cosa, cualquier detalle puede perjudicarlo. También se observó el desfase de onda entre el capacitor y la entrada de nuestro circuito. El desfase de onda no es mucho como se pudo notar, pero sí es algo relevante. Como conclusión, se puede decir que los datos obtenidos mediante los cálculos analíticos y las mediciones experimentales son aproximadamente los mismos, pues existen variaciones por los parámetros ideales usados en los cálculos analíticos y los valores reales que medimos con el multímetro. Además, observamos que efectivamente existe un desfasamiento de onda en las tensiones del capacitor con respecto a la fuente de alimentación.